al cielo. Buenos hermanos, vamos a seguir hoy hablando. Ocho preguntas hasta ahora me han mandado, de las que les he pedido del matrimonio. Les he pedido que me manden por interno preguntas que ustedes quieran que respondamos sobre el matrimonio, porque no todos los casos son iguales y a veces tenemos parientes o conocidos que están pasando diferentes crisis matrimoniales. Pero entonces hasta ahora me han mandado 8 preguntas, ¿no? Pero vamos a hacer un recuerdo sobre los pecados que minan el matrimonio, que el pastor estará proyectando rápidamente. Las preguntas hoy no, las preguntas las dejamos para el último, hermano. Así que hoy vamos a ver sobre la fuente, ¿verdad?, que está dañando el matrimonio, y es el pecado. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú estás aquí presente en medio de nosotros. Te pedimos que seas tú, Señor, trayendo iluminación a nuestro corazón para hacernos ver, Señor, el gran enemigo que tenemos que aprender día a día a vencer, y que es el pecado, y que está destruyendo muchas vidas y trayendo mucho dolor a este mundo, Señor. Te pedimos de todo corazón que nosotros como iglesia podamos poner en alto tu evangelio a través de los matrimonios primeramente, Señor, ya que es la relación más importante en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú nos estás enseñando. Amén. Entonces vamos, hermanos, lo importante es que podamos ver y entender sobre la raíz de todos los problemas del matrimonio. Nacen en la raíz que se llama pecado. Y en una ocasión, cuando compartí esto, lo titulé Pecados que minan el matrimonio. Porque es como se ha visto cuando se va en un terreno. ¿A cuántos hicieron la militar? Conocerán. Cuando se ponían minas y uno tenía que tener cuidado, porque si pisa una mina, ¡boom!, explota. Entonces el pecado, esto es lo que hace, trae una destrucción, una explosión con respecto al matrimonio, de diferentes áreas, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero entra sutilmente, hermano. El blanco, yo creo que, como les he estado diciendo, el blanco de Satanás es destruir el matrimonio. Porque saben que destruyendo el matrimonio destruye la familia, los niños, la sociedad, destruye todo, hermano. Y por eso que vivimos en una sociedad enferma. ¿Y cuál es la raíz de todo? El matrimonio, el blanco de Satanás. Siga adelante, pastor. ¿Cuántos habrán escuchado esta frase? ¿Cuándo nuestro matrimonio se convirtió, qué?, en un infierno? Tristemente hay muchos que están. Escuché una frase en estos días. Casados pero divorciados en casa. Y yo, cuando escuché esa palabra, casados pero divorciados en casa, dije, oiga, eso va a ser el título de una prédica. Porque muchos están así. Si ve esta pareja está haciéndose una pregunta: ¿cuándo? Y esto es parecido como cuando usted va al médico y el médico ¿cuándo le empezó a doler? ¿Se acuerda? Sí, hace 3 semanas, hace 2 semanas. ¿Y de cuándo tiene este problema, este disturbo? Entonces, el médico trata de entender desde cuándo, porque muchas veces son los síntomas. Esto que ustedes ven aquí es solamente un síntoma de algo más peligroso, de algo más profundo que hay. ¿En qué momento nuestro matrimonio se convirtió en un infierno? Y entonces es la responsabilidad de la pareja identificar cuándo, cómo, dónde, por qué. Identificar quién, porque el problema ¿dónde está? ¿Y el infierno dónde empieza? Aquí. Es en el corazón. ¿Se pasa, por favor, rápidamente? Yo ya les he dado esto, simplemente les estoy recordando, y para aquellos que no han podido estar, pueden ir a YouTube y ver la prédica. Entonces, esto es una realidad, hermano. Jamás un matrimonio
matrimonio viene quebrantado de la noche a la mañana, jamás. Es un proceso en el que la pareja entra y puede advertirse el uno al otro de diferentes faltas, errores, pecados, como usted lo quiera llamar, y decir, esto no va bien. Por eso está así, obedece a un proceso, el quebrantamiento del matrimonio, a un proceso que integra una sumatoria de errores, pecados, faltas, como usted le quiera llamar, ¿no? Muchos de los cuales pueden advertirse como el paso del tiempo, que conducen al postrer rompimiento. O sea, por eso se ve aquí quebrantado el matrimonio, el anillo acá, el otro anillo acá. Ya están pensando en divorciarse, en separarse, porque muchas veces creen que esa es la solución. Tú coges tu lado y yo cojo el mío. Pero hermano, esa no es la solución. Es más doloroso el divorcio que luchar para recuperarse y seguir adelante. Porque una vez que usted se divorcia, no hay vuelta atrás. Es triste, hermano. Entonces, y trae muchas consecuencias. Mientras que cuando usted lucha para que esto no suceda, esta separación no suceda, yo le aseguro que usted va a crecer, va a madurar en la vida, va a recibir consolación de parte de Dios, sabiduría, y su carácter será formado. Vamos rápidamente a poder identificar los faltas, los errores, los pecados que muchas veces los cónyuges tienen que identificar dentro del matrimonio. Amén. Entonces, este es uno de los primeros engaños o pecados o faltas que se cometen en el matrimonio, y es ocultarle al cónyuge los problemas. En que muchas veces que él no sepa, que ella no sepa, y haciendo así no se dan cuenta que quebrantan un principio que es la comunión, y no se comunican bien. Y ya cuando usted oculta algo, usted empieza a mentir. Ya entra la mentira sutilmente, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero usted no vive ya en la verdad. Y la Biblia dice que nosotros somos llamados para vivir en luz. El que vive en luz, vive en la verdad. Eso significa, quiere decir, teniendo una vida transparente. Aquí quebrantan un principio, el principio de la transparencia. Al quebrantar el principio de la transparencia, comienzan a ocultarle al pródigo muchas cosas y se las guardan en el corazón. Quizás una ofensa, y no es en grado de poner en práctica el principio de la confesión y decir, mira, esto está que me duele aquí en el corazón. Tengo este problema. ¿Y quién lo causó? Tú. O tú me dijiste esto, tú me dijiste. Y entonces, pero no, ¿saben qué hace? Le ocultan. ¿Y cómo? Vimos el otro día, ¿verdad? Porque las parejas se conocen, comienzan a conocerse. Algo te pasa. ¿Qué tienes? ¿Estoy bien? No, nada, mentira. Dígale, ábrale el corazón. Ábrale el corazón, me siento así, me pasa esto. Porque ustedes son uno solo, el marido y la mujer son uno solo, no pueden engañarse. ¿Se acuerdan que le di el ejemplo que no pueden engañarse? El ojo podrá engañar al pie, no puede, porque son uno solo. Entonces es importante entender y no caer en este engaño, en querer ocultarle al cónyuge los problemas que hay. ¿Dónde? En su corazón. En su corazón. ¿Quién lo causó? Quizás él, no. O quizás sea una idea, una suposición, una imaginación, porque el enemigo trabaja aquí. Así es. Entonces, rápidamente vamos al segundo. Si ven que ya están discutiendo aquí, y yo no sé ¿quién sabe qué él le está diciendo a ella? Yo no sé. Pero vamos a ver, vamos a examinarlo, a ver. Vamos a ver. Aquí hay dos puntos importantes. Y bueno, hay una serie de pasajes bíblicos. Guardamos lo que experimentamos en el corazón, no contribuyendo a edificar, sino a socavar la relación. Y esto tiene que ver con el anterior,
¿Qué es lo que pasa? Esto tiene que ver con lo que el primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no desnuda su corazón a su cónyuge. Y al guardar cosas, por eso que, miren, el matrimonio es una construcción. Es como cuando usted va a construir algo. Y edificar cuesta, hermano. Edificar vida, entre los dos se tienen que edificar. Y para edificar se tiene que tener el corazón abierto el uno al otro. Porque si se vienen ocultando las cosas, esto no va a contribuir ¿a qué? A que se edifiquen. Tienen que ser sinceros, honestos, transparentes y decir, esto pasa. Como consecuencia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dispuso que fueran uno solo. Y esto hay que entenderlo. Para no caer en este engaño, en este error de ocultarle, de guardarse las cosas en el corazón, usted tiene que entender el principio de la unidad. Que usted y él son uno, porque Dios lo diseñó así, Dios lo dispuso así. Y está en Génesis 2:24, donde el Señor dijo, y ahí aparecen 3 verbos, ¿verdad? Dejará el hombre a su papá y a su mamá, y se unirá, el segundo verbo, se unirá a su mujer, y el tercer verbo, y será una sola. Es una construcción. Es una construcción donde usted comienza a dar prioridad. Cuando dice dejará a papá y a mamá, quiere decir que usted va a dar un testimonio ante la sociedad que ahora la relación más importante, la persona más importante es con quien usted se va a llegar a ser uno. Se va a unir con ella. Pero en la unión, hasta que lleguen a ser uno, en todo, complementarse emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, económicamente, en cada área de su vida, hermano. Tienen que aprender a conocerse, porque donde aprende a conocerse el matrimonio es en la convivencia, no en el enamoramiento, es cuando en realidad se unen. Y tienen que entender que el matrimonio tiene que ser honorado, porque es la primera institución que Dios constituyó en el ser humano y que nació en la mente y en el corazón de Dios. Por eso Hebreos 13:4, la Biblia dice que honroso sea el matrimonio en todos. Quiere decir que ustedes se casaron para honorar a Dios a través del matrimonio. Para vivir una vida que glorifique a Dios a través de vuestra unión conyugal. Y para eso tienen que aprender a llegar a ser uno solo en todo, hermano. En todo. Por eso Dios constituyó el matrimonio y Efesios del 5:31-32 lo revela como la unión de Cristo con la iglesia. O sea, en la mente de Dios, en una ocasión yo les dije, Dios lo que estaba pensando es formar una familia suya aquí en la tierra. Por eso hizo a Adán y a Eva, constituyó el matrimonio, coronó la creación terminándolo con el matrimonio. Porque, ¿cuál fue lo último que Dios creó? El matrimonio. Y para crear el matrimonio creó a la mujer. Pero ¿cuál era el fin de Dios? ¿Cuál era el fin? El hombre. ¿Que ellos sean felices? No, que ellos revelen la gloria de Dios, que ellos traigan hijos, que ellos llenen la tierra, pero que es una parte del cielo transferida a la tierra. Porque, hermano, el matrimonio tiene que moldear el amor de Dios y transmitirlo a sus hijos y enseñarles cómo se deben amar. Me explico, y ahí podríamos hablar de mucho con respecto a que cómo pueden alcanzar a ser uno solo si es que en verdad comienzan a vivir bajo los principios que Dios determinó para que rijan el matrimonio. Entonces aquí, como usted ve, él se enteró de algo que ella quizás sabía, o algo le está preguntando. Vamos a entrar ahí, ¿no? La Biblia me dijo en esta semana, una mujer lloraba y me decía, adivina, ¿qué me pasa? Me quebrantaron el corazón. Y yo le dije por teléfono, le dije, mira,
La Biblia dice que no practiquemos la adivinación. No te puedo adivinar, le dije. Pero ya me entienden, me dijo. Y yo le dije, sí, te fue infiel. Sí, me fue infiel. Y tener a una mujer por teléfono llorando, busqué la manera de consolarle con la palabra de Dios, ¿no? Pero es durísimo, hermano. Y tristemente en esta semana me tocó escuchar a una mujer que su matrimonio se le cayó, se derrumbó su mundo. Y es triste eso, hermano. ¿Sabe qué me da a mí? Coraje. Un coraje santo me da en el corazón. Antes de que muchas parejas se quebrantaran en los matrimonios, recuerdo años atrás que yo compartí con ustedes estas enseñanzas, donde les hablé sobre los principios y los valores que tienen que reinar en el matrimonio. Y después que cuando muchas parejas comenzaron a quebrantarse, yo vi y dije, Señor, pero si ahí está la serie del matrimonio. Pero ¿sabe qué? Y Dios es testigo que yo lloré. Y le dije, Señor, no supimos escucharte. Porque yo creo, hermano, que venimos aquí no para perder el tiempo. Venimos aquí para coger en serio a Dios. Coger en serio los consejos de Dios. No es que... Y venir aquí cuesta, hermano, porque invertimos tiempo, energía y dinero. ¿Para qué? ¿Para venir a dormir? No, hermano. ¿Para venir a pasar el tiempo? No. Es para venir a guardar en nuestro corazón el consejo de Dios. Amén. Y tristemente esto sigue pasando, hermano. El que las parejas sigan adelante, pastor. El que las parejas sigan peleando y discutiendo. Primero estaban él de lejos hablando, ahora ya van a los golpes. Terrible. A esos puntos se llega cuando no se sabe vivir como Dios manda, hermano. Aquí hago con respecto a unas preguntas para entender el corazón del uno y del otro. Porque muchas veces, ¿saben qué? A veces encuentro que las parejas dicen, yo creía, yo pensaba, es que yo me imaginaba. No se vive así, hermano. No se vive así. De sospechas, de fantasía, de imaginaciones. No, uno tiene que confrontar y hablar. Y muchas veces somos tan ligeros en pensar y hablar y causa esto. Si ve, las palabras vienen comparadas como un puño, como un golpe. ¿Saben que a veces las palabras duelen más que otras cosas? Es triste, pero es la realidad, hermano. Ha llegado a pensar que un error cometió su cónyuge fue deliberado, o sea, quiere decir que lo premeditó. Dijo, ahora hago esto para hacerla sentir mal o para hacerlo sentir mal. Eso quiere decir. ¿Me explico? O sea, fue deliberadamente, lo hizo a propósito, para hacerle enojar, para hacerla, o a él. ¿Ha pensado usted eso alguna vez? De su esposo o de su esposa. Quizás algo que hizo o dijo considera que tenía el propósito de provocarle o ofenderle. Y muchas veces se cometen estos errores porque quizás él o ella dijo por insensatez o por falta de meditación, dijo algo, pero no como el fin de herirle, no como el fin de ofenderle, no como el fin de dañarle, pero usted lo interpretó así. Y usted lo cogió así. Y usted dijo, este me está provocando. Esta me quiere sacar algo. Y entonces así no se vive, hermano. Porque entonces se vive después a la defensiva. Tú me dices esto, yo te digo esto. Y ¿sabes qué? Hasta se tiran indirectas. Terrible. Y podemos seguir. Todas esas cosas pasan en el corazón, ¿sí o no? Pasan. Ahora, la recomendación entonces es que piense cuidadosamente antes de actuar.
Proverbios 21:3. Vamos a leer. Proverbios 21:3. Aleluya. Sí. Dice, hacer justicia y juicio es de Jehová, más agradable que sacrificio. Pero no, leamos otro versículo, hermano. Proverbios 18, busque conmigo. El versículo 6, 7 y 8, leámonos. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Detengámonos aquí, dice que las palabras del necio son quebrantamiento ¿para quién? ¿Para quién, hermano? Proverbios 18, 6 y 7. O sea, para sí mismo. O sea, en otras palabras, puede que esté mintiendo, puede que esté diciendo una cosa que no es cierta, y se va a convertir en un quebrantamiento para sí mismo. Sin embargo, y va a causar litigio, problema. Sigue el 8. Dice, y sus labios son lazos para su alma. La palabra lazo significa trampa. O sea, él mismo se está poniendo una trampa. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Sigamos al versículo 13. Al que responde palabras antes de oír, le es facultad y oprobio. Tremendo. Por eso es que Santiago 1:19 dice que tenemos que aprender a oír mucho, hablar poco y enojarnos menos. ¿Por qué, hermano? Porque si no se caen en estos errores. Porque el que no sabe oír, dice, por eso aquí sotolinea la palabra antes de oír. El que responde palabras antes de oír. O sea que no lo termina ni de hablar y ya está respondiendo. Tremendo, hermano. ¿Y eso qué causa? Problemas, litigia entre ellos, y no saben comunicarse debidamente como tienen que ser. ¿Saben por qué? Porque no se sabe oír. Y tristemente estas son las escenas. El versículo 3 había morido, ¿verdad? De Proverbios 18, 13. Bueno, un montón de versículos en Proverbios parece con respecto al uso de la lengua. Y que tristemente, si supiéramos usar bien la lengua, oiga, que la vida cambiaría. La vida cambiaría, pero ¿quién es que usa la lengua? El corazón. Y la Biblia dice que la sabiduría reposa en el corazón prudente. Y que las palabras del prudente, hermano, son como una dulce miel. Pero esto para que haya alcanzado sabiduría, al que es prudente, al que sabe cuándo tiene que hablar, cómo hablar, qué tono usar, dónde hablar. Tremendo. Y yo espero de todo corazón que Dios nos dé sabiduría, hermano, para saber usar bien nuestra lengua. Por eso es que Santiago compara la lengua como una fuente y dice que no puede surgir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede. Hablando de este libro tan pequeño, la lengua. Porque a través de la lengua, hermano, se divide iglesia. A través de la lengua se destruye hogares. A través de la lengua, hermano, se separan amistades. O sea, uno puede edificar o destruir a través de la lengua. Y todos los problemas que nacen son por esta causa, hermano. Son por estos motivos, porque no sabemos usar bien la lengua. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Es una fuente dulce o una fuente amarga? Son preguntas que yo tengo que hacerme a mi corazón. ¿Cómo estoy usando mi lengua?
¿Estoy siendo dulce o amarga? ¿Ah? ¿Estoy edificando o destruyendo? Sigamos adelante. Pastor, una pregunta. Sí, dígame, pastor. A veces en este proceso de lo que es el entender la actitud del otro, Amén. sería bueno entonces hacer hincapié en que hay que primero establecer la respectiva, la comprensión de por qué él actúa así y esperar primero buscar ese, no sé si decirle qué pasó, por qué actuaste así, qué sucedió, entender lo que pasó. Para eso se tienen que aprender a estudiar el uno al otro, su conducta. ¿Por qué siempre? Una mujer me dijo esta semana, mi esposo siempre vive enojado. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque tiene ese patrón de conducta. Ahora, muchos arrastran patrones de conducta, quizás de sus familiares, donde fueron educados, ¿no? Y creen que al llegar al matrimonio tienen que vivir llevando ese patrón de conducta, porque quizás lo aprendieron del papá o la mamá. O muchas veces, un hermano me acuerdo que un día le dijo, mire, mi esposa fue criada a la cuenta solo con la mamá. Entonces ella no tuvo una figura paterna. Y entonces la mamá era la que mandaba, ordenaba, se tenía que hacer como ella. Entonces yo me encuentro que parece que mi esposa tiene ese patrón de conducta, es ella la que quiere mandar, es ella la que quiere decidir. Entonces tiene que hacer como ella. Entonces, me explico, ¿por qué? Porque ella casándose no tuvo otro patrón, otra visión. Entonces eso quiere transmitirlo y se encontró con un hombre que le dijo, no, así no son las cosas. Pero eso causó problemas, ¿me explico? Entonces, son muchas las maneras. Bien, pastor, gracias por decir eso. Porque es importante entender por qué la persona se comporta así. ¿Por qué se tiene que llegar a esos extremos? Porque quizás no todos tengan la misma situación, el mismo problema. Pero es importante uno también. Dígame. Una vez que dijo Nancy que me espera en la parada. Y entonces yo estaba esperando. Pero justo cuando yo ya iba a coger ese pullman, se fue. Y ya no me alcancé. Entonces, ustedes saben que cuando se va un pullman, se atrasa media hora o media hora. Claro. Nancy estaba esperando, entonces cuando yo le llamo, obviamente ella ya estaba enojada. Y me dice, ¿por qué? Yo te estaba esperando. Entonces, le digo, espérate, tengo que explicarte. Y el problema es que cuando ya ella se puso en su mente que yo lo hice de pronto porque no le di valor a lo que ella estaba haciendo, esperando. Sí. Y por eso quizás me detuve a comprar algo o cualquier cosa. Entonces, considero que nosotros debemos aprender, como dice ahí, a esperar, a comprender la actitud del otro. Porque si hizo algo, no creo que hacerlo por mal. Claro, no lo hizo a propósito, como aquí dice, ¿no? Al final tuvo que hacerme ese día la comida a la noche. Pero, o sea, tú la castigaste así. No. Sí, no. Yo sé, hermano, mire, para cambiar la pareja y evitar estos problemas, sí que le hago una pregunta. ¿Quién se acuerda cuándo fue la primera vez que usted peleó en su matrimonio? ¿Y por qué peleó? ¿Lo tiene presente? ¿Cuándo fue la primera discusión? La primera discusión en la que usted, ¿y qué la causó? ¿La lograron superar? ¿No se volvió a repetir? ¿Lograron a un acuerdo, llegar a decir, bueno, esto no tenemos que caer en este error? Son cosas que hay que hacerlas. Porque si usted deja pasar la primera vez y después le viene la segunda vez, ya se le hace canción. Y después esa relación comienza a enseñarse a vivir de una manera incómoda.
donde el uno al otro, como dicen aquí, primo Poi, va a reventar. ¿Por qué? Se guardan las cosas en él y no se corrigen a tiempo. Hay que corregirse a tiempo. Y hay que hacer compromisos serios para no volver a caer en la misma falta. Un compromiso serio entre los dos. Es decir, esto no se tiene que volver a repetir. Porque no me vuelves más a mí a gritar, ni a alzarme la voz, ni a tratarme así. Y ella le pone un alto, y él también se pone un alto. ¿Qué es lo que te irrita de mí? ¿Qué es lo que te irrito yo? ¿No? Y ponerse a hablar, hermano. Porque si no, las palabras siempre serán como golpes. Como golpes, hermano, que dejan marcado. Y hay muchas mujeres y hombres que tienen palabras muy profundas en su corazón guardadas. Una hermana un día me dijo: pastor, tengo una palabra. Y ya se lo dijo a él. Él me dijo estas palabras: me arrepiento de haberme casado contigo. Uy, eso es duro, ¿ah? Eso no es fácil, ¿ah? Esas palabras usted no se las puede atesorar en el corazón. Usted tiene que decirlas. Y capaz la dijo en un momento de ira, de coraje, de no, pero quizás no es verdad lo que dijo. ¿Me explico? Pero usted tenía que pararlo en ese momento y decir: ¿por qué me dijiste eso? Porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón. ¿Sabe cómo se conoce un corazón? En otra palabra estaba diciendo Jesús: por sus palabras. ¿Cómo está un corazón? Un corazón, hermano, que está herido, que está amargado, que tiene raíz de amargura, que está ofendido. Se lo va a conocer por sus palabras. Siempre va a vivir en la defensiva, viviendo con sospechas. Ha perdido la confianza. Y entonces todo le parece como que es para él o es para ella. Y toma esa actitud y entonces para defenderse tira palabras. Y entonces, ¿qué pasa? Que por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla. En otras palabras, ¿quieres conocer el corazón de alguna persona? Discierne sus palabras. Discierne sus palabras. ¿Por qué habla así? ¿Por qué responde así? ¿Por qué trata así? ¿Por qué? Porque a través de las palabras vienen las sospechas, las inquietudes, las motivaciones, las intenciones. Y entonces uno tiene que coger y sentarse y decir: no, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué te llevó a decir esto? ¿Por qué lo dijiste? Y entonces, porque si usted deja pasar, como le dije, una, y eso se hace canción. Entonces, tenemos que aprender a vivir como Dios manda. Porque si no, vamos a vivir siempre con un corazón ofendido, herido. Y esa no es la voluntad de Dios, hermano. No es la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Dejar de lado la ternura. Sí, predisponernos contra el cónyuge fue esta. Y la tercera es dejar de lado la ternura. Porque muchas veces, solo cuando eran enamorados, vivían muy besándose, diciéndose palabras lindas. Una vez. También cuando éramos novios, que cocinó para mí. Amén. No, pero cocinó 3 platos. Gloria a Dios. El asunto que solo ha sabido hacer esos 3 platos. Pero gloria a Dios, eso ya quedó en el pasado. Y ahora aprende, ya sabes más de 3 platos. Amén. Más de 3 platos, ahora ya es.
Mire, hermano, la ternura cuando hablamos de ternura, hablamos de afecto. Amén. Hablamos de sentimientos, de emociones, de pasiones, que involucran todo lo que es tener la ternura. Y eso muchas veces se cree que solo es en el noviazgo o en los primeros años de matrimonio. No. Hermano, esto hay que saberlo cultivar. La ternura es una cosa que tiene que saberse cultivar, porque juega un papel importante en la relación matrimonial. Muchos han caído en la tentación sexual porque no encontraban, hermano, el afecto que deberían haberlo tenido en su casa, con su compañero o su compañera. El cariño, las palabras dulces, la admiración, el respeto, todo eso tiene que ver, hermano. Sin embargo, al no encontrar nada de eso, quizás lo encontraron en su trabajo, con un amigo. Oye, esta persona me sabe tratar con mayor respeto, con dulzura, se interesa que en vez de mi esposa o mi esposo. Y ese es un factor importante para que la relación funcione correctamente, hermano. No, ya me casé y ya el marido llega y me encuentra con la misma pijama que estuvo todo el día, estuvo con la pijama. Y no le dice nada. Y apenas llega, más bien exige y pide de él y está toda así sin arreglarse. No hay palabras dulces, no hay cariño. Pasa un día, 2 días, siguen así. Eso, hermano, mata un matrimonio. Usted tiene que aprender que él encuentre bonita, ¿no? Que aprenda a recibirse. Qué bonito, con un abrazo, un beso. Cosas que hay que cultivar y que muchas veces las hemos olvidado. Yo recuerdo cuando antes también, aún cuando uno era pequeño, uno se iba y el papá decía, ven acá, mamá, decía, ven, no te vayas sin la bendición de tu papá. Entonces, nos bendecían siendo los padres. Hasta eso se ha perdido, ¿cierto? Se ha perdido, hermano. Hay tantas cosas, esto es como una referencia, ¿no? Pero hermano, en el amor de Cristo, en el matrimonio, no podemos, mire aquí, hermano, al pastor Héctor y a la hermana Julia, por favor. Ay, hermano, tiene que ser así. La ternura, el amor, el afecto no tienen que caer en estos errores. Recuerde la primera vez que tomó a su cónyuge de la mano, o quizás el primer beso. ¿Cuánto se recuerda? ¿Y cómo le palpitó el corazón? Uy, mi primer beso, mi primer abrazo, la cogí de la mano, qué lindo. Eso no tiene que terminarse, hermano. Amén. Si hay algo que jamás debemos llevar al baúl del pasado, es la ternura. Las demostraciones de amor, afecto, cariño jamás deben morir. Y ahí dice 1 Pedro 3:7, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el trato? Vivir con ella sabiamente, dándole el debido cuidado, como abrazo más frágil, porque ellas son coherederas de la vida. Dice, ¿para qué? Dice ahí, para que tus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que influye tanto en la vida matrimonial el buen trato, el afecto, el respeto, el cariño, en tu vida de comunión con Dios. Porque si tú no la sabes tratar bien a ella, ni tus oraciones van a tener un efecto, ni tus oraciones. Dios no te va a escuchar. Es importante, aún en la vida matrimonial, tener esto presente, hermano. Y no lo va a hacer a cambio de que Dios lo escuche, no, porque usted la ama, porque usted lo ama. Por eso lo va a hacer. No porque va a interrumpir su relación con Dios. Porque si no, usted estaría poniendo a su esposo o a su esposa primero que Dios. ¿Me he explicado? No. Primero es Dios. Y es importante que entendamos por qué. Porque
Tenemos que aprender a amarnos al modo divino. Porque la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. 1 Corintios 11:3 dice la Biblia así. Y entonces quiere decir que el matrimonio cristiano es de tres. Donde él es la cabeza, el varón es la cabeza de la mujer, y entre los tres se nutren de ese amor, del amor de Dios. Del amor de Dios, hermano. Qué importante que entendamos cómo tenemos que amar. Por eso la Biblia dice que el amor, anoche le decía a una hermana, el amor, el poder más grande que tiene Dios es su amor. Porque el amor divino cuenta con propiedades propias de la naturaleza del amor de Dios. Y cuando lo describe en 1 Corintios 13, dice que ese amor es sufrido, que ese amor es benigno, que ese amor es paciente, que ese amor no se irrita, que ese amor no guarda rencor, que ese amor no busca lo suyo, sino que el bienestar del otro. O sea, que ese amor no se envanece. Son propiedades propias del amor de Dios que hacen fuerte a una persona de tal manera que le da la capacidad de ser paciente para sufrir, para soportar. Hermano, ese es el amor que tiene que nutrir el matrimonio para poder ver el bienestar del otro, qué es lo que le falta, no hacerle daño. No hacerle daño, hermano. Y solamente de esa manera. Ahora, mire, le voy a dar un ejemplo, Proverbios 5. Proverbios 5. ¿Por qué muchas veces vienen las tentaciones sexuales? Por falta de dejar de practicar el afecto. Proverbios 5, 18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo. Ahí está, no solo cuando usted era joven, sino ahora cuando han pasado los años también, en todo tiempo, y en su amor recréate cuando te hayas apenas casado. Así dice. Cuando sean jóvenes. No, siempre dice. Siempre. Proverbios 5, 18 y 19 estoy leyendo. Entonces, aquí hermano está hablando sobre el afecto que tiene que existir en el matrimonio. Tiene que haber eso de que él y ella tienen que ser la fuente del cariño, del afecto, del amor, y recrearte y encontrar satisfacción solo en él o solo en ella. No hay nadie más que te haga falta escuchar su voz, su caricia, sus besos. No, ya llega a una cierta edad que ya ni se besan. No, hermano. Pare el carro un momento y bese a su esposa. Dígale: ven para acá. Necesito tu fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? El beso. ¿Sabe qué le digo a mi esposa? A veces cuando a veces estamos así, yo le digo: mi amor, me hace falta fuerza. Y ella ya sabe que le estoy pidiendo. Le digo, ¿no? Y mi esposa, ¿qué hace? Se acerca. Y ya sabe que cuando a mí me hace falta la fuerza, yo le digo: me hace falta fuerza. Ella sabe que tiene que cogerme y ¡bum! No, hasta dejarme sin aire. No, los vaya a matar. Dice, hermano, es que tiene que ser así, amén. Y entonces él y ella se van a fortalecer y no van a sentirse tentados fuera. Qué bonito que aprendan a bañarse juntos, a talquearse juntos, a perfumarse juntos, a vestirse juntos. Qué bien
pregunto. Cuando eran marido y mujer recién casaditos, luna de miel, no, la luna de miel tiene que seguir. La luna de miel, no es que pastor ya estoy en la luna de hielo. No, eso no existe. Eso no existe. La luna de miel tiene que seguir existiendo. Vamos rápidamente, pastor, por el tiempo. Esto es algo que mata el matrimonio. Cuando se guardan el enojo y eso se convierte en resentimiento y después hasta en odio. No lo soporto. Me da fastidio solo escuchar su voz. Oiga, tremendo. No lo quiero ni ver. Duermen en camas separadas. Tremendo. Pero ¿por qué se llega a esos extremos? Porque no se saben cuidar el corazón. Y no saben superar los inconvenientes. Entonces no crecen ni maduran en la vida. Y creen que se tiene que aprender a vivir así. Entonces dice, no es normal, dice, es normal que en los matrimonios hay pareja. ¿Dónde dice eso? Que es normal. ¿Dónde? Es normal que los matrimonios discutan, es normal. ¿Dónde es normal? Es anormal. Porque mientras más crece el matrimonio, pasa más años, es cuando más tiene que haber más respeto, más amor, más cariño, más comprensión. Tiene que haber aprendido a crecer y a madurar, a conocerse el uno al otro, para ya no caer en tantos errores. Por lo tanto, es una mentira del diablo que es normal que pasen los años y sigan enojados, resentidos, ofendidos. No es normal, es anormal. Cuando quizás recién se están conociendo, pueden tener explosiones de enojo, de cosas así, pero a medida que crecen y maduran en el matrimonio, eso lo superan. Y ya no viven así. Porque han entendido que son uno solo y que si él está mal, ella estará mal. Y si ella está mal, él también está mal. Entonces, para no vivir mal, han entendido que tienen que aprender a vivir en armonía. Amén. Y así que no hay lugar en el matrimonio para el resentimiento. No hay lugar en el matrimonio para el odio, para el enojo, hermano. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque haciendo así, dice, da lugar al diablo. Da lugar al diablo. ¿Dónde dice eso, pastor? Efesios, capítulo 4. Vaya conmigo, hermano, al libro de Efesios, capítulo 4, donde la palabra de Dios, cuando las parejas no saben tratar bien el enojo, le dan lugar al diablo, dice la Biblia. Efesios capítulo 4, el versículo 26 y 27, donde la Biblia dice, ahora, si usted lee el 26 y el 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice, ni deis lugar al diablo. Pero en el contexto, en el versículo 25, dice por qué pueden caer en enojo, en ira. ¿Por qué? Porque en el contexto dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiere decir que si ustedes quieren evitar caer en airarse, en enojo, tienen que aprender a vivir en la verdad. Porque lo que lleva al enojo y a la ira es cuando usted descubre una mentira, una injusticia. Porque el cristiano se enoja y se tiene que aprender a enojar cuando ve algo injusto, algo incorrecto. ¿Me estoy explicando? Entonces ahí es cuando el cristiano se enoja.
no se enoja contra la persona para odiarla, herirla, hacerle daño, no, sino contra la injusticia que ha cometido, el engaño, la mentira. Y entonces viene, y no tenías que hacer eso, no tenías que decir así. Y viene el enojo. Entonces, pero la Biblia dice que una vez que el cristiano aprende a enojarse por lo injusto que se ha hecho, tiene que ser consciente que no puede vivir irritado y enojado y fastidiado, sino que tiene que aprender a llegar a dormir esa noche en paz. Tener presente lo que dice la Biblia: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Entonces, confía que Dios, y así no le da lugar al diablo. Pero cuando dice aquí que usted le da lugar al diablo, es cuando el otro día se levanta enojado, ya no se habla. Pasa una semana y siguen indiferentes el uno como el otro. Y así matan la ternura, el cariño, el afecto. Y el diablo está en medio que baila y dice: así lo quería ver. Así lo quería ver. No, hermanos, seamos sabios. Cuando la Biblia habla, mire, está presentando aquí una identidad espiritual, el diablo. Ese ser vive, hermano. Y vive para destruir, especialmente en los matrimonios. ¿Está claro, hermano? Así que usted sea sabio en enojarse. Dígame, pastor. El tiempo para esperar, porque hay veces que cuando la persona está enojada, ese momento a veces no es tiempo para expresar, sino esperar un poco para que Amén. baje. No sé si será una hora, 10 minutos, o 20 o 30, pero no puede ser para el otro día tampoco. No puede ser. Si uno, en ese momento que está enojado, dice algo, la persona, cuando uno habla, cuando está enojada, toma esto, cualquier palabra como ofensa. Sí. Le digo, puedo decir, ¿dónde está tal cosa? No sé, yo había puesto ahí. Dice, pero yo recuerdo que la puse ahí. ¿Qué me estás diciendo, que soy tonta? No, solo estoy diciendo que yo la había puesto ahí. Ahora mira, perdóname, pastor, pero esa no es la respuesta que tiene que existir en un matrimonio cristiano. Porque si responde así, es porque todavía en su corazón hay cosas que está guardando, atesorando, y por eso vive a la defensiva. Vive a la defensiva. Es la prudencia de esperar. Claro. Cuando uno dice, yo no hablo, por ejemplo, yo llego a un acuerdo con mi esposa. Sí. Nancy, cuando yo estoy molesto y no hablo ese rato, no es porque no me importe lo que tú digas, sino que yo prefiero evitar ese momento y no digo nada, para después, que ya me he calmado, no me he calmado, ahí tratar de explicar o entender. Porque si yo no quiero decir una palabra hiriente, una palabra que te ofenda, porque el carbón se enciende para que sigan cuantos necesita dos, o sea, otro. Y por eso es que considero prudente esperar un poco para después. Porque si ese rato yo sigo el libro del enojo. Dice Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros como humanos, en el momento que estamos irritados, podemos cometer muchas locuras, en hechos y en palabras. En hechos y en palabras, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de la ira se reacciona y no se reflexiona. Le voy a dar un ejemplo de un gran hombre de Dios, Moisés. 40 días estando arriba con Dios. Cuando Dios le dice, el pueblo se está prostituyendo, él baja con las 2 tablas donde estaban escritas las leyes que Dios había escrito con su dedo. Y al ver cómo estaban adorando un becerro y el pueblo prostituyéndose, se irritó. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No reflexionó y tiró el trabajo de Dios, donde el dedo de Dios había escrito en las leyes, y el trabajo de Dios lo hizo pedazos. Lo tiró.
En un segundo, porque se dejó llevar de la ira. Se dejó llevar de la ira. Entonces, es correcto lo que dice el apóstol Santiago, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, la ira del hombre, la ira de Moisés tuvo que ver con el celo de Dios. Dios estaba irritado y la misma irritación de Dios estaba en Moisés. ¿Te estoy explicando? Porque el cristiano se aprende a amar así. Pero en el momento no reflexionó que iba a destruir el trabajo de Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios? Ahora que ha roto las tablas, esta vez las haces tú, le dice Dios. Sube 40 días más. 40 días más para volver a hacer el trabajo que la había destruido. ¿Cuántos alguna vez en un momento de irritación han hecho daño con palabras? O en hechos, diciendo cosas o haciendo cosas. Dígame, hermano. Antes de la conversión. Antes de la conversión. O aunque la conversión. Aunque la conversación me lleva tanto. Nosotros vamos a ver Sí. ahora. Mira, pastor, Dígame. es que yo vine de un trasfondo que era donde aprendimos desde pequeños a pelear, Claro. a golpear, a defender las cosas por pelea. Eso era nuestro tiempo. Yo empecé a vivir una vida desde pequeño donde la violencia, el golpe, el grito, el enojo y el defender, por ejemplo, en el colegio yo me peleaba porque quería defender, entre comillas, de los que querían someterme. Y cuando ya llegué a los pies de Cristo, estaba ya lidiando y luchando con ese carácter. Y el momento que uno se casa y todavía no ha superado, no ha tratado con esa ira, Sí. ese enojo, y no ha tratado con el aspecto de cómo exteriorizar los sentimientos de enojo, de molestia de la forma adecuada, lamentablemente en el matrimonio vuelven a repetirse. Se vuelven a repetir, hermano. Quieren volver a repetirse. Pero está la pareja, no, hablando serio. Sí, Sí, alguna vez que fue me he cogido el brazo y yo, tranquilo, ¿qué te pasa? O sea, no puedes permitir eso. Exacto. Pero Ella me dijo, tranquilo, ¿qué te pasa? No. Mire, hermano. Ahora, el cristiano, la Biblia lo educa. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Quiere decir que uno en una discusión, una pelea, el cristiano tiene que usar este principio de la docilidad para responder. Porque la Biblia dice que la palabra, en cambio, áspera, hará subir más el furor de la otra persona. Si usted le tira una indirecta, lo que va a causar es que esa otra persona se irrite más. Si usted le responde gritándole y con el tono como retándolo, lo que va a provocar es que esa se irrite más. Porque así dice la Biblia. Dice la Biblia aquí que subirá el furor. Tremendo. Pero el cristiano tiene que ser sabio y saber responder. O muchas veces quedarse callado. O muchas veces quedarse callado. Porque la blanda respuesta quita la ira. Amén. Entonces, nosotros somos llamados no para causar ira, sino para quitar la ira. ¿Cómo? Sabiendo responder con docilidad, con dulzura, hermano, con amor. Amén. Y eso va a desarrollar en nosotros la mansedumbre. Porque cuando Jesús dijo, aprendan de mí a ser manso y humilde. ¿Por qué dijo? Porque Jesús, demonio tienes. Por eso es que cachas bien a los demonios, porque tiene, por el espíritu de Belcebú. Come y bebe con los pecadores. Jesús respondía. Se quedaba callado. O sea, esas palabras no les causaban ningún efecto en su vida. ¿Sabe por qué? Porque él era manso
de tener bajo su control sus emociones, sus deseos, sus sentimientos. O sea, una persona dueña de sí misma, dueña de sí misma, que sabe controlar su propia autoridad. Jesús era un hombre investido de autoridad. Si él quería a sus enemigos, los eliminaba con una palabra. ¡Pum! Caía en la tierra. Pero como él era manso, él tenía autoridad sobre su propio poder y no lo usaba para hacer daño a otro. O sea, me estoy explicando. Prevalecía el amor. Prevalecía el amor. Por eso cuando lo fueron a coger preso con palos y todo, y ahí salió Pedro, la lanza, gritado, con ira, ¡pum! Le voló la oreja a uno. Y Jesús, ¿qué hace Pedro? Miren, ese es el manso. Y hizo el milagro delante de todos sus enemigos que venían con él, y le puso la oreja con amor. ¿Usted se imagina esa escena? Y cuando iba a coger a los discípulos, dijo, a ellos no lo toquen, déjenlo ir. Ustedes vinieron por mí, ¿verdad? Así actúa el manso. O sea, aún en medio del peligro, defiende a otros. Y él, Jesús tenía el poder con una palabra eliminarlos a todos, ¿sí o no? Claro. Quitarles la vida, no dejarse tocar. Pero tenía un poder bajo control. Diga conmigo, bajo control. El manso tiene bajo control sus emociones, sus pasiones, su autoridad, su poder, porque es manso. Y cuando Jesús dijo, ustedes aprendan a ser como yo, manso y humilde de corazón. Y hermanos, si aprendemos a desarrollar ese carácter de Cristo y amar como Cristo, vamos a saber responder y vamos a saber apaciguar la ira de los otros, el enojo de los otros. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, qué importante, hermano, es saber responder. Digan conmigo, qué importante, es saber responder. Amén. Qué importante, hermano. No es responder por responder. Hay que saber discernir y pensar y saber decir palabras sazonadas con la gracia de Dios, para que el otro diga, ay, yo recuerdo mamá, que mi papá le insultaba, le gritaba, le decía, ¡respóndeme! Y mi mamá le decía, Cristo te ama y yo te amo también, aunque si tú no me comprendas. Y dice, mi mamá se hizo loca. Así. Tremendo, ¿no? Bueno, hermano, por el tiempo nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos en la 3, ¿no? Nos quedamos en la 3 y después vamos a seguir viendo otro, podemos ver otro versículo después, pero es importante, hermano, que entendamos. Y yo les invito a que ustedes me sigan mandando preguntas. Hasta ahora tengo 8 preguntas que las vamos a ver después al final, cuando terminemos esto. Vamos a responder cada una de